Hola, me presento, mi nombre es Erwin Medina. El día de hoy les vamos a hablar de inclusión digital y plataformas tecnológicas. El contenido de la presentación tiene que ver con abordar un poco los antecedentes y conceptos, asimismo referir algunos conceptos sobre qué es inclusión digital y qué recursos encontramos disponibles para precisamente abordar este tema de poder incluir a más personas en la nueva cultura digital que estamos viviendo en estos momentos. Y de alguna manera también vamos a tratar de pues dar una idea de cómo podemos utilizar la inclusión digital como un proyecto o un modelo de negocio en el marco de esto que hemos escuchado mucho, que es el emprendimiento. Sobre todo en un mensaje dirigido a los jóvenes para que puedan tener una idea. Y bueno, finalmente, pues cuáles serían entonces las contribuciones esperadas justamente de estos emprendimientos. Poniendo de contexto, tenemos que 3.700 millones de personas no tienen acceso a Internet en el mundo. Esto de acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas. En recientes meses hemos llegado ya a 8.000 millones de personas, lo cual pues es un dato bastante significativo y la información que se tiene, las proyecciones en términos de población, es el crecimiento. La evolución que podemos nosotros referir de todo este tema de la tecnología, de lo digital, pues lo presentamos de esta forma. Es importante pues regresarse un poco en la historia, ¿verdad? Y hablar de la aparición de la primera computadora electrónica, la IBM, en 1954. Desde luego hay antecedentes, pero en esta ocasión queremos partir de esta fecha en particular y después podemos encontrar el Internet como cuando se abre a lo comercial y se hace popular, esto lo podemos establecer en 1982, aunque bueno, como sabemos, la red o el Internet como tal fue algo que inició la milicia estadounidense y bueno, ese es el antecedente, pero en cuanto a lo comercial, en el año de 1982. Y bueno, después podemos em, referir esta etapa, antes y después de lo que podríamos llamar revolución tecnológica, donde las tecnologías de la información y la comunicación pues llegan a los gobiernos, llega a las instituciones educativas y desde luego a los entornos de trabajo. En 1995 inicia el proceso de la banca por incursionar en los temas, pues digamos, de automatizar algunas cosas, ofrecer nuevos servicios más innovadores y entonces el Internet se vuelve a ser presente y ahora la banca es la que entra eh, con esto. Después en 2015, ¿no? Adelantándonos del 95 al 2015, pues podemos referir en el caso de nuestro país la banca electrónica, es decir, el primer banco que da inicio con este nuevo servicio se presenta en 2015. Entonces, como podemos ver, pues realmente es muy reciente. Y después podemos ya hablar hoy día de comercio digital y de un uso intensivo de redes sociales. Aquí nada más como paréntesis, porque no podemos dejarlo de lado, el tema de la pandemia pues aceleró el uso de las redes sociales, y, pero también de algunas herramientas de comunicación virtuales como Zoom o Google Meet y otras más. Entonces, en la necesidad, digamos, de que las personas pudieran encontrar
esa oportunidad para continuar con un ritmo, digamos, de satisfacer sus necesidades a través de hacerse de recursos económicos, el comercio digital. Para poder definir este concepto de inclusión digital, va a ser el de desarrollo humano y nos vamos a apoyar de la definición del sitio web Inclusión Digital del Tecnológico de Monterrey. La inclusión digital se refiere a asegurar que todas las personas, sin importar su origen socioeconómico, ubicación geográfica o habilidades, tengan la oportunidad de utilizar y beneficiarse de la tecnología digital. Esto implica brindar acceso equitativo a computadoras, internet y otros recursos digitales, así como desarrollar habilidades necesarias para aprovechar las herramientas digitales de manera efectiva. La inclusión digital busca garantizar que nadie quede rezagado en la era digital, permitiendo a las personas acceder a información, servicios y oportunidades educativas, laborales y de participación ciudadana. Al promover la inclusión digital, estamos construyendo una sociedad más justa y equitativa, donde todos puedan aprovechar los beneficios de la tecnología y contribuir a su desarrollo y crecimiento personal, social y profesional, reduciendo así la brecha digital. Vamos a retomar algunas informaciones del censo, de la encuesta sobre uso de Internet del INEGI, y podemos observar algunas diferencias entre lo que es el entorno urbano y rural al respecto de los usuarios de Internet. Asimismo, retomando información del Centro México Digital, tenemos como este indicador justamente de lo digital en los ámbitos de infraestructura, digitalización de las personas y la sociedad, y en lo que respecta a la innovación y adopción tecnológica para el caso de eh, pues de lo que es en este caso la posición, digamos, nacional para el estado de Hidalgo. Encontramos que se encuentra en el número 24 y que de alguna manera pues hemos, de acuerdo a lo que es el cambio en la posición nacional, pues encontramos indicadores en color verde, es decir, que ha venido pues mejorando, digamos, en estas categorías. Eso es importante, tenerlo de conocimiento. Y bueno, pues este indicador creo que nos resulta bastante útil para poder entender no solamente la cuestión de la educación o del acceso a la información, sino todo lo que tiene que ver con la estructura que posibilita justamente las tecnologías. Y bueno, conviene referir cómo es que el mundo está polarizado en el sentido de las enormes diferencias, y entonces tenemos un desarrollo desigual, y podemos constatarlo con estas dos imágenes que tenemos. Del lado izquierdo tenemos a una ciudad muy conocida que logró desarrollarse exponencialmente, un país rico y que en una visión de ciudad a futuro, pues ha logrado consolidar justamente pues toda una capacidad tecnológica muy importante que puede referirse como un Smart City, ¿no? Con todos los implementos tecnológicos y de comunicación, aparte de que están pues desarrollando proyectos muy innovadores. Y del lado derecho pues tenemos a nuestro país catalogado como un país en vías de desarrollo, que a pesar de las riquezas naturales y del gran potencial humano, pues no ha logrado, digamos, despegar. eh, y bueno, en temas de innovación, pues hay todavía mucho por trabajar. Estas dos imágenes son un claro ejemplo de un desarrollo desigual, donde por un lado tenemos que una población que tiene completo acceso a las tecnologías, y del otro lado pues tenemos todavía retos muy importantes que atender. Y bueno, ¿cómo se trabaja la inclusión digital? ¿Cómo podemos abatir la brecha digital? Pues retomando la misma información del sitio web del Tecnológico de Monterrey, de su iniciativa sobre la inclusión,
El primer paso, y somos coincidentes, es que tenemos que educar a la población. Esto le llamamos alfabetización digital. Tenemos que, em, pues, educar con respecto a los conceptos básicos, algo tan sencillo como qué es computadora, qué es informática, una impresora, es decir, todo ese concepto que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pues tenemos que seguir todavía abordando estos temas tan básicos. Pero esto para que se logre, digamos, consolidar en una verdadera preparación y que sea, digamos, una formación, pues completa, tenemos que entenderlo así, como un plan de trabajo, un plan educativo, para que entonces podamos hablar ciertamente del desarrollo de competencias y conocimientos para el crecimiento personal, social, académico y laboral. Y bueno, pues no solamente se queda entonces en el conocimiento, sino que tenemos que hacer que las personas puedan tener acceso a las tecnologías. Entonces, esto lo podemos entender como facilitar el acceso al uso de las herramientas tecnológicas para que entonces sí podamos nosotros referir que están participando en esto que se pudiera referir como el mundo digital. Entonces se trata de cerrar brechas y esto no solamente se queda entonces en los aprendizajes, en el conocimiento de lo digital y en las tecnologías, sino que es necesario tener acceso a Internet. Bueno, vamos a pasar ahora rápidamente al tema de las plataformas tecnológicas y esto porque es importante hablar de este tema. Nosotros desde IPSOC y desde Red Agenda 2030 estamos motivando de forma muy contundente dialogar sobre las plataformas tecnológicas, que sepamos qué es y que entendamos que son necesarias. Y esto es claramente una contribución a los objetivos número 11 y al número 9 y realmente las plataformas ya están siendo parte de nuestra vida. Los gobiernos, las instituciones financieras, las instituciones educativas utilizan ya plataformas tecnológicas pues para las cuestiones de enseñanza, cuestiones que tienen que ver con el seguimiento, pues digamos, de seguridad, ¿no? Monitoreo, las cámaras, todo eso es plataformas tecnológicas e inclusive desde nuestra casa, en nuestra casa nosotros ya también tenemos acceso a plataformas tecnológicas como pueden ser pues las propias redes sociales, las nuevas plataformas para lo que es el comercio digital como Amazon, Mercado Libre y desde la comodidad de nuestra casa tenemos ya ese acceso a todas estas plataformas. Ahora, es conveniente para el tema de los gobiernos eh, en su relación con el uso de estas plataformas tecnológicas, pues hacer una explicación de cómo es la evolución de las administraciones públicas en nuestro país. Todo parte de este enfoque de la nueva administración pública o también llamado como nueva gerencia pública que se detona en los Estados Unidos y que no tiene que ver con otra cosa más que pues retomar este enfoque un poco gerencial y que tenía que ver con hacer más eficiente a las administraciones públicas. Bueno, pues ese enfoque se retoma en México y se aplica. Y de la mano de esto también hay otros enfoques que digamos, se gestaron justamente con esta idea de que, bueno, pues el gobierno desde luego juega un papel muy importante, pero también lo es la participación de la academia y de la sociedad civil, es decir, el gobierno lo hacemos todos. Y entonces viene el enfoque de gobierno abierto y donde también el componente tecnológico está muy presente. Después, en esta idea de eficientar justamente los procesos de trámites para las empresas que quieren invertir en un territorio, pero que después se trasladó también a la cuestión de trámites de los ciudadanos, pues y se diseñó, digamos, una normativa que se conoce como mejora regulatoria.
y de acuerdo a la literatura, pues de esto podemos encontrar antecedentes desde el año 2000. Después podemos hablar también, y creo que es muy importante, de este ánimo de transparentar información. Entonces se empiezan a crear pues algunos organismos autónomos que en el caso de México es el INAI, el Instituto para el Acceso a la Información, y también en algún momento en la agenda pública fue muy importante visibilizar actos de corrupción en el gobierno y entonces se habló de anticorrupción. Se crea entonces un sistema nacional anticorrupción con sus equivalentes sistemas estatales de anticorrupción. Y bueno, pues esto también es importante porque pues se hace la necesidad entonces de dar seguimiento eh, pues a todos estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, pero también de control. Y bueno, pues entonces, más recientemente pasamos a lo que es la digitalización de procesos. Una vez que ya hemos entendido pues un poco toda esta evolución de cómo son las administraciones públicas en su evolución, pues aterrizamos a la digitalización, teniendo también de antecedente lo que ya hemos comentado anteriormente, con el asunto de la evolución del Internet y también pues de la evolución, digamos, de las tecnologías, de las computadoras. Y bueno, más recientemente se habla mucho de la inteligencia artificial y quizás aquí para el tema de los gobiernos, pues tendríamos que quizás hablarlo desde el punto de vista de la automatización de procesos del gobierno, de trámites, de atención al cliente o a los usuarios, a los ciudadanos. Esto es un tema muy incipiente que vale mucho la pena reflexionar y seguirlo trabajando para ver si puede ser una realidad o no la implementación de la inteligencia artificial. Y bueno, pues entonces, retomando el tema de las plataformas tecnológicas en los gobiernos, pues podríamos decir que sirven para ofrecer mejores servicios, ahora digitales, eficiencia, transparencia. La información se entiende que entonces se estaría almacenando en la nube, lo cual, bueno, pues estaría eventualmente sustituyendo a los archivos físicos. Esto hace necesaria entonces la interconexión de todas las plataformas que se utilicen y pues desde luego de lo que se trata también es de que se pueda generar estadística de los propios registros administrativos, aunque bueno, esto implica entonces la necesaria estandarización de datos, lo cual es un reto enorme en los municipios. Y bueno, pues aquí interviene mucho la pues el tratamiento de todas estas nuevas implementaciones con el tema de ciencias de datos. Bueno, en México ya estamos en esta idea de transitar a México digital. Esto ya es una política pública nacional donde será de obligatoriedad la implementación de plataformas para la mejora regulatoria. Esto ya lo están trabajando actualmente algunos gobiernos estatales y se está haciendo una cordial invitación a que gobiernos municipales también comiencen a transitar al uso de estas plataformas. Y entonces esto tiene que ver con un proceso de digitalización de procesos que entendemos pues es un gran reto y que tendrá que ser algo gradual porque tiene implicancias. Y luego podemos entonces hablar, en el caso de que se logre todo esto, pues de lograr eso que se busca, la eficiencia en los servicios que presta el gobierno y también no podemos dejar entonces de lado pues la necesidad de capacitar a los servidores públicos con esto que se conoce como certificaciones de competencias laborales. Todo esto que hemos abordado de las plataformas tecnológicas tiene que ver con uno de los compromisos de los 100 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que a la letra dice digitalización más grande de la historia en trámites y servicios. Esto lo estamos retomando de su documento de los 100 compromisos.
y que lo podemos definir así como un gran plan de acción que estamos implementando para construir un México digital en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país. Este plan de acción corresponde al objetivo 5 del programa para un gobierno cercano y moderno, programa que se deriva a su vez del Plan Nacional de Desarrollo de la Administración pasada. La fuente es México Digital, año 2018. Las plataformas ya están implementándose desde hace mucho tiempo, pero como evidencia estamos mostrando que, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal pues ya está haciendo uso justamente de estas plataformas, facilitando pues algunos requerimientos de los ciudadanos, servicios básicos como puede ser la solicitud a lo mejor de pues la constancia de situación fiscal, que ya no es necesario que el ciudadano se traslade hasta las instalaciones de la institución, sino que desde su hogar lo pueda llevar a cabo. Asimismo, algunos municipios están implementando algunas plataformas para darle seguimiento a los sistemas de evaluación de desempeño, a los indicadores de desempeño. Y aquí tenemos un ejemplo de esta plataforma que se llama Fortaleciendo Municipios. El municipio de Tizayuca, Hidalgo, también tiene su plataforma tecnológica y que se construyó justamente para darle seguimiento a los indicadores de metas de objetivos del desarrollo sostenible. Todos los municipios que digan trabajar con los objetivos del desarrollo tienen el compromiso de poner en funcionamiento ex profeso un sitio web para la agenda de los objetivos del desarrollo. Y bueno, en esta idea de pues de la, digamos, inclusión digital para lo que tiene que ver el mercado de financiero, las inversiones, pues como sabemos se pueden hacer ya también desde hace mucho tiempo, pero ahora creo que ya se ha abierto más a la población esta facilidad para poder invertir y donde ya sea una cosa que se pueda volver ya más natural de utilizar. Entonces también existen plataformas para darle seguimiento a las inversiones. Y bueno, pues todo este asunto que hasta el momento hemos comentado y sobre todo el tema de México Digital tiene como objetivo pues gobiernos más eficientes, gobiernos subnacionales más eficientes. Cuando un gobierno es eficiente, se crea confianza. Los ciudadanos acuden a los gobiernos y las empresas acuden a los gobiernos. ¿Cuál es el estado situacional? ¿Cuáles son los retos hacia adelante que nosotros en IPSOC y en Red Agenda 2030 MX estamos avisorando? Pues primeramente podemos decir que la inteligencia artificial todavía tiene que seguir siendo observada. Es decir, es una inteligencia, es una tecnología experimental, pero que ya se está aplicando, pero del que todavía tenemos mucho que entender sobre su comportamiento. ChatGPT, como otras inteligencias artificiales, pues estarán evolucionando, dando a conocer cada vez nuevas versiones, como ocurre así en los sistemas operativos que tenemos instalados en nuestros celulares y en nuestras computadoras. Y entonces va a ser muy interesante cómo evolucionan estas inteligencias artificiales que lo hacen de forma bastante rápida. Por eso es muy importante que los gobiernos no se queden atrás y que los ciudadanos tampoco se queden atrás. Tenemos que hacer uso de las tecnologías ya de forma bastante práctica. Hacer uso de las inteligencias artificiales es algo que ya debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Y en el caso de los robots, pues estos también están evolucionando de forma bastante significativa y que más allá de hablar de desplazamiento de personas por los robots, se trata más bien de verlos a estos robots como estas herramientas. Es conocido ya el hecho de que se pueden llevar a cabo intervenciones
quirúrgicas de alta especialidad utilizando robots justamente porque en muchas ocasiones pues hay la necesidad de médicos, pero que no están ahí en el hospital y entonces las herramientas son justamente los robots. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo no se trata solamente de un humano robot, sino que son otro tipo de herramientas de las que nos estamos refiriendo. Y bueno, pues hay una necesidad de crear leyes, políticas para lo digital. Como ustedes saben, pues hay una gran inmensidad de información que nosotros estamos produciendo todos los días. Nuestro celular es un generador de información muy importante y quienes están teniendo acceso y quienes almacenan y hacen uso de esas informaciones, pues son los privados. Entonces, de alguna manera, esto se tiene que regularizar, sobre todo por el asunto de cómo se está haciendo manejo de esta información y también un tema muy importante, el tema de los datos privados. Eso creo que es lo más importante de trabajar de ahora en adelante en tema de leyes. Y desde luego, conforme vaya avanzando la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, pero en el caso de los gobiernos, pues tendrá que regularse este asunto. Y pues más allá de, insisto, de hablar de desplazamiento de puestos de trabajo, pues es importante sí entender que en algún momento la automatización puede llevar a cabo pues algunas transformaciones y entonces se tienen que prever justamente pues estos cambios. Estamos muy a tiempo de que se puedan llevar a cabo estudios sobre cómo en el ámbito laboral se pudieran estar viendo afectados algunos puestos, pero bueno, esto todavía es parte de las investigaciones, del gran conjunto de investigaciones de temas pendientes que irán estudiándose y que pues aquí la academia y los expertos son los que tendrán una opinión muy importante. Y este asunto de identificar los outliers se refiere a que, bueno, derivado de que está avanzando tan rápido la tecnología, puede ser que se estén dejando temas pendientes y que tienen que ver con riesgos. Prevenir riesgos es muy importante. La inteligencia artificial debe regularse y el tema del uso de los datos privados en posesión de los terceros es también algo que se tiene que regular. Todo esto que hemos comentado hasta hace un momento, esto de la inclusión digital y este asunto de la eh, plataformas tecnológicas irremediablemente contribuyen a estos cuatro objetivos del desarrollo sostenible y los que ya mencionamos anteriormente. Estos son algunos documentos que utilizamos para esta presentación: el Índice de Desarrollo Digital Estatal, este libro de control interno en el Estado mexicano, este libro de gobierno abierto y un libro que recomendamos bastante porque aunque ya es de algunos años atrás, pues el autor Andrés Oppenheimer avisoró bastante de lo que hoy ya estamos viendo. Seguramente les va a gustar bastante. Y pues agradecerles mucho, les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ipsoc es una plataforma de reciente creación y que no tiene como otro propósito más que crear una nueva plataforma para que podamos todos subirnos al diálogo de las nuevas tecnologías, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial. Entonces, desde Ipsoc estamos atentos eh, a las nuevas novedades que tengamos y estamos puestos para atender a las necesidades de todas las organizaciones en estos nuevos temas tan emocionantes. Muchas gracias.